Bienvenidos a un nuevo episodio de Rollos de Rollos de escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Comenzamos. Seres que habitan en islas rocosas del Mediterráneo y atraían con sus cantos a los marinos para devorarlos o perderlos. Espíritus femeninos de las aguas, seres malignos que sus lágrimas se convierten en perlas. Esto y otros mitos se entornan alrededor de las sirenas. Así es. No traigo cola de pescado, pero me puse algunas conchitas por ahí que me encontré. En algún mar. Y en algún mar. El día de hoy vengo personificando a una sirena. Y ya verán qué sirena. Ok. Ok, échale. Según la RAE, Cuéntanos. Ajá. como lo hemos estado viendo en nuestros episodios, según la RAE, es una ninfa marina con busto de mujer y cuerpo de ave. Según la tradición grecolatina y con cuerpo de pez. ¿De ave? Ajá, de ave. Según la tradición grecolatina decía que era de ave. Ajá, sí, Ok. todo el mundo va a hacer cara como de, ¿qué? ¿Por qué? Yo también lo hice cuando hice la investigación, pero en otras tradiciones es con cola de pez. Ok. Que extraviaba a los navegantes extrayéndolos con la dulzura de su canto. ¿Por qué de ave? Lo vamos a ver a continuación. Oh, demonios, me va a dar diarrea, mira. Estoy tomando agua de mar. Es un poco salada. Tenías que estar ad hoc a las sirenas, entonces te tienes que tomar Ya, agua. doca, las sirenas. Traigo Sí, una sí, playera sí. blanca. Sí, y además tienes ahí tus olas y tu... Son las que me están refrescando la cola. Solamente te falta que abras los brazos y cantes. Every night. No, esa no. ¿No? Ok. No. Ok, además de lo que nos dice la RAE, hay otros significados como de la palabra sirena, que en griego seiren significa las que encadenan o atan. Ok. Pero su lazo es la voz, el canto y la música. No, el cuerpo realmente. No, es la Ok. voz. Y ahorita vamos Ok. a ver todo lo que hay alrededor del misterio y el mito de las sirenas. Ok. Es con la voz, el canto y la música con la que atraen y amarran, es decir, cazan y hechizan a sus presas. Ok. La palabra sirena en persa significa canto, mientras que Kimaira en sánscrito se traduce en quimera. Es un ser mitológico que aparece en muchas culturas y usualmente es la mitad mujer y la otra mitad es pez o mitad ave. Obviamente actualmente se conocen como mitad mujer y mitad pez. El torso es de una bella y joven mujer de largos cabellos, mira qué bonitos, largos cabellos. Y se dice que tenía una cara horrible como la de un monstruo, o que su cara podía cambiar a bonita o fea dependiendo de la situación. Para atraer a los hombres, obviamente, usaban la más bella. Ya cuando los tenían seducidos, entonces cambiaban de forma e intentaban sumergirlos en el agua. O sea, imagínate, te enamoras así de una súper guapísima que dices, wow. No, sí me ha pasado. Y luego, otra Pues ya. decepción, te quieren sumergir al agua. Que dices, perdón por mi guarrez que voy a decir de frase, pero así es como Ok. aplica. La de culo de encanto, cara de espanto. Y bueno, decía mi papá, no te maquilles tanto, porque cuando te desmaquilles no te van a reconocer. Algo así les pasa a las sirenas, ¿no? De hecho, algo así aparece en la serie de Vampire Diaries, en la última temporada. Descubren a una sirena y el canto es maravilloso, pero cuando la ven es una cara completamente horrible, ¿no? Bueno, entonces, aparentemente cambian de forma en la belleza. Realmente hablar de su belleza es incierto,
ya que ninguno de los héroes antiguos habla sobre haberse sentido atraído por la bella figura de la sirena o elogiar su aspecto fascinante. O sea, no hay nadie de los mitos que nos digan que realmente eran bellas, o que su aspecto era hermoso, que su figura era radiante. Además de que se dice que nunca se podían ver de frente. Solo se les puede observar a la distancia y siempre de espaldas, sin mostrar su rostro. Por la atracción que generaban con la voz, obviamente, ya si volteaban, pues era horror. Exactamente. Ok. Cuando siente que alguien se le acerca para observarla, se lanza al agua y desaparece en sus profundidades. Pese a eso, las pocas que se lograron ver, si es que se vieron, ¿verdad?, son descritas como muy coquetas y con adornos en el cabello como corales y conchas. Por eso conchita. Según las diferentes tradiciones, pueden adivinar el futuro, otorgar poderes sobrenaturales y, sobre todo, el más famoso, el de enamorar a los hombres con sus cantos, arrastrarlos al fondo del mar para devorarlos o hacerlos sus amantes. Depende, ¿no? Pero, ¿cómo es que los hombres caían tan enamorados de las sirenas, ¿no?, si no las podían ver? Ese es un misterio. ¿Cómo es posible que no pudieran verlas y aún así caían perdidamente enamorados de ellas? Una de las principales características era su voz, ya que poseía una inmensa dulzura y sumamente angelical. Su canto lo acompañaban con instrumentos musicales como por ejemplo las liras, las flautas o las guitarras, lo cual se me hace muy extraño porque no entiendo cómo las guitarras. Tú tocas la guitarra y tú sabrás que se nos van como muy grandes como para poderlas transportar, ¿estás de acuerdo? Pero supongo que por lo armonioso, más que por otra cosa, ¿no? Pues puede ser, tal vez, no lo sé, pero bueno, a lo aquí mejor dice por que son... las armonías, y aparte porque en esa época ocupaban mucho guitarras, ¿no? O sea, no guitarras como las de ahorita, pero sí como guitarras que eran como más, pues sí, armoniosas, ¿no? Puede Y yo ser. supongo que las canciones eran muy melódicas también. Sí, exacto, eran muy melódicas, su voz era como demasiado atractiva. Gracias a este don, atraían a los barcos de marineros. Estos quedaban embelesados con tan bella música que saltaban del barco para escuchar mejor. Obviamente, pues perecían, ¿no?, ahogados en las aguas, porque pues, ¿quién puede sobrevivir? El canto de las sirenas, además de que obviamente era mar, o sea, profundo, no era a las orillas, era hacia lo profundo, ¿no? El canto de las sirenas era lo que atraía hacia ellas, pero se desconoce exactamente qué era lo que cantaban, no sabemos qué cantaban. Carlos García Gual, en su libro Sirenas, Seducciones y Metamorfosis, narra que el emperador Tiberio mandó a sus eruditos a que lo averiguaran, y según lo que se dice, tenían un canto personalizado para cada víctima. Así como tipo tu playlist, la canción que más escuchas, ese era tu himno y ese era lo que atraía, ¿no? O a lo mejor el tipo de voz era lo que les atraía, ¿no? A lo mejor si ven a alguien muy rudo, pues un tipo de voz, si ven a alguien muy guango, no sé, pues una voz distinta, ¿no? También se dice que les contaban como lo que pudiera pasar en sus vidas, o sea, como su futuro, o les contaban algo que añoraban. Por ejemplo, en el caso de Ulises, en la Odisea, se dice que las sirenas le empezaron a contar cosas de su casa, o sea, como de su familia y cosas así, y entonces eso fue lo que hizo que o sea, que quisiera aventarse del barco. Entonces no era como propiamente un canto, probablemente era como una atracción con algo que te decían, algo que solamente tú podías escuchar. A lo mejor era un encanto, no un canto. Exactamente. ¿No? Pero esto puede ser mentira, lo que dijeron los súbditos de Tiberio, porque quien escuchaba la voz de una sirena moría. Así que es lo más seguro que inventaron esto para no ser ejecutados. ¿Estás de acuerdo? Porque pues así, si no, no hubieran llegado para contarlo. No hay más en esa época. Exactamente. Pero el canto como tal no era o no es lo mortal. Su hechizo real radicaba o radica en la voz, la música y sus relatos. No verlas, sino oírlas
era lo peligroso. Yo recuerdo, bueno, no sé si lo traigas ahí en tus documentos y todo, pero un documental de sirenas, no me acuerdo si es Discovery Channel o de History, no me acuerdo, la verdad, lo vi hace mucho tiempo. Un día que fuimos a hacer lentes de alguien, lentes de contacto, lentes, no sé, y él lo tenía en la televisión y lo estaba viendo, y me acuerdo que sí, que efectivamente decían que si existiera una sirena, pues evidentemente lo más importante sería buscar las cuerdas vocales. Interesante. Porque evidentemente, pues eso te diría si es una sirena o es una vaquita de mar o lo que vieron a lo mejor era una ballena varada, ¿no? Porque al final del día las ballenas también tienen una comunicación, ¿no? Exacto. Y mira, por ejemplo, ahorita no sé si se alcanza a escuchar, pero ya estamos escuchando una sirena de la ciudad, ¿no? De se compran. Entonces, si lo escuchan, no si lo escucho. escuchan, esa es una sirena de la Ciudad de México. No escucho. Es un tipo de canto que atrae a las personas que quieren vender sus cosas usadas aquí en México. Molesta un poco a la gente. Molesta demasiado a mi perro. Creo que por ahí se va a escuchar. Entonces, ese es nuestro canto de la sirena citadina. Pero bueno, ahí está, ya podemos escuchar el sonido de nuestra sirena citadina, entonces quien se sienta atraído a ese sonido. Para que te den un par de monedas por lo que le des, pero bueno. Exactamente, pero bueno. Continúa. Entonces el oírlas era lo peligroso, ¿de acuerdo? Muere o moría la persona que se sentía o se siente atraído o encantado e invadido por el placer tan intenso que le da esta música, que termina por olvidar todo lo olvida. Se olvida de sí mismo, del hambre, la sed, la familia, el retorno, el futuro, la vida, la existencia, todo. Ajá. O sea, es un canto que no puedes sacar de la cabeza y que te obsesiona tanto que vives solo para encontrar ese canto. Eso es lo que causaba el canto de las sirenas. Llegaba a tal grado, lo vamos a ver más adelante, o sea, que te olvidas de todo, que lo único que quieres es saber de dónde viene ese canto y vas hacia el canto. Ok. Es como ese tipo de canciones que no te puedes sacar de la mente y que te la quieres sacar y hasta que no escuchas la canción se te sale de la cabeza. Bueno, algo así, ¿no? Sí. Las sirenas pueden adular y engañar a sus víctimas para llevárselas a lo profundo del río, lago o mar. Porque hay sirenas de ríos, hay sirenas de lagos y hay sirenas de mar. Causando una fascinación y encanto en aquel hombre que logra ver su belleza, entre comillas, porque más bien es escuchar la belleza de sus melodías, sumiéndolo en una nostalgia y tristeza si no la vuelve a ver o a escuchar, y sintiéndose atraído por las aguas de los ríos, lagos o mares donde la observó inicialmente. O sea, es una tal obsesión por regresar a ese lugar. Esa atracción, como ya lo habíamos mencionado, es hipnótica, al grado de que los varones terminan levantándose por las noches y dirigiéndose a la fuente de agua donde la escucharon, con la idea de arrojarse a ella. Muchos se volvieron locos, o sea, literal así, al grado de que jamás recuperaron la cordura. Y sus familias, pese a que los salvaron, no se explicaban qué es lo que les estaba pasando o por qué su obsesión por aventarse al agua, ¿no? Había quienes se levantaban en las noches, así como tipos sonámbulos, y caminaban para arrojarse al mar o para el río o al lago donde habían escuchado a la sirena. Los Nada que salían, sí, o sea, así de repente estás, imagínate que estás dormido, te levantas así como de necesidad. No, sí me ha pasado. Al lado. Pero no a un río, ni a un lago, ni a un mar. O sea, no te diriges a ese tipo de lugares. Estos sí se dirigían a ese tipo de lugares. Y los que han logrado o lograron salir del encantamiento, por así decirlo, no se explicaban por qué querían hacer lo que querían hacer. O sea, no entendían por qué se querían aventar al agua. Y los que no lo lograban, pues perdían la cabeza, se volvían locos, los tenían que encerrar en manicomios porque de plano no sabían qué es lo que estaban haciendo y era un peligro que se podían aventar al mar. Ok. El mito de las sirenas es duradero y ha ocupado la mente del ser humano por siglos. O sea, esto no es de ahorita, es de siglos. En todas las partes del mundo. Se les hasta describe, en México, ¿no? Sí, hasta en México. De hecho, también se han visto, se supone que dicen que se han visto sirenas en Veracruz. Pues sí, ¿no? Ya ves, ahí está la canción de Tuvimos un sirenito. Lo dijiste que lo ibas a hacer y nunca lo creí capaz y sí lo hizo. No, pues es que es la verdad, ¿no? Digo, pues es una relación cultura con música.
Es que es un mito. Finalmente, todos los mitos, yo digo que están conectados, ¿no? Porque ya hemos visto a lo largo de estos podcasts que de todo tiene una conexión. O sea, que en todos los países hay algo parecido, similar, Pero, igual, con otro ah, nombre. pero aquí sí voy a objetar. A ver, dime. Eh, sí hay una constante, pero yo, al menos en mi forma de ver esto, las sirenas son como que yo siento que más acercados a un mito, ¿no? Ujú, De cierta forma, digo, enanos, bueno, a lo mejor hemos visto más relaciones, más historias, más todo, ujú, ¿no? Hasta ujú. más leyendas. Pero, por ejemplo, una sirena, pues no es como que algo que, por ejemplo, la Llorona, ¿no? Del día de mañana a lo mejor lo escuchas y dices, bueno, ahí está, ¿no? O Ujú. ronda por la calle o algún video en el que se muestra una sirena. Yo al menos así lo veo, ¿no? O sea, actualmente, pues, ¿cuántos concursos hay, por ejemplo, de sky surfing o de remos o de madre y media, ¿no? Y Ujú. nunca has visto algo así, ¿no? Lo que sí se han visto a lo mejor son ballenas gigantes, ¿no? O que se devoren un kayak o algo por el estilo. Y Ujú. dices, bueno, eso sí, y podría ser la referencia hacia las sirenas, ¿no? Pero Exacto. evidentemente no es lo mismo que un duende o que un hada, ¿no? Yo creo que sí tiende a ser un mito, pero bueno, vamos a debatirlo eso al Dale, final, dale, ajá, sí, al sí. final que ya te cuente todo para que veas cómo sí puede ser y no puede ser y tal vez y así. Ujú. El mito de las sirenas, como ya lo había dicho, es duradero y ocupa en la mente de las personas, o sea, por siglos ha estado en la mente de las personas. Se les Ujú. describe con frecuencia asomándose a la superficie del agua o sentadas en una roca, por eso es que tenemos aquí nuestras rocas, ¿no? Peinando su larga y rubia cabellera. Bueno, les falló un poco con la rubia cabellera, pero bueno. Mientras se miran al espejo o tocan una Es, guitarra a la voz de la es que tú eres luna. más de costa, Ajá, yo soy más como de acá, de la costa más de de costa. México, Ajá. entonces, pues no está rubia la cabellera, El coquito con ginebra. eh, pero es lo que ha hecho la pandemia, entonces, Se le acabó el cloro a la alberca. ajá, y aparte la pandemia ha logrado que pueda tener el cabello tan largo como el de una sirena, así que bueno, el caso es que se sentaban en las rocas, estaban en las rocas, se peinaban el cabello, estaban ahí como peinándose todo el tiempo y tocando una guitarra y siempre a la luz de la luna. Las sirenas a veces eran confundidas con las arpías, que obviamente las arpías están feas, son repugnantes, no poseen ningún encanto y la única manera de diferenciarlas era viéndolas en persona. Y eso tiene un poquito que ver con la parte de que parecían aves en algunas mitologías. ¿Mm? En la iconografía antigua aparecen representadas como mujeres con cola de pescado y que llevan instrumentos de música o como aves con cabeza y pechos de mujer. Estas diferencias Ok. y las diversas contradicciones sobre si eran 3 u 8, como dice Platón, o sobre si se cumplió Ujú, la profecía del oráculo, sugieren que se han transformado o combinado distintas tradiciones locales. Es ujú. por esa razón que no sabemos si eran con cola de pez o eran con cuerpo de ave, o si era una, o si eran 3, o si son muchas, o si cuántas son. ¿Mm? Y eso es también una razón por la que tal vez tú digas que no existe o si son un mito. Es que mira, o sea, si te pones a ver, es una. O sea, no pongo en debate la parte de que existan o no. Uh -huh. Porque, pues digo, si alguien las narró y si alguien las describió, pues es porque existieron, supongo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya si te vas a más a los barcos, por ejemplo, de los 1800, Uh ¿no? -huh. O de los 1700, que pues, prácticamente todo era en barco, Uh -huh. Uh -huh. pues está cabrón que alguien de esa época no lo haya visto, ¿no? Y ahora también otra cosa, ponte a pensar, si lo describió Platón, que describió la Atlántida, puede Ajá, ser que sí, sí, por sí. ahí haya algún vínculo. Sí, por eso es lo que Puede te digo, o ser. sea, ahí me voy más por esa parte, ¿no? O sea, de que si alguien las describió, pues Uh debieron -huh. haber existido, pero digo, yo creo que actualmente o más recientemente en este siglo, en el Uh siglo -huh. pasado, ¿no? Pues no hay esa documentación, ¿no? Porque te voy a repetir, o sea, en esos 1700, 1800, Uh -huh. pues todo se documentaba, ¿no? Había una Y bitácora del además, capitán. exacto, otra cosa, no hay tantos viajes en el mar como lo sabía antes. Bueno, pero vamos a seguir para que te siga diciendo Ujú. esto y al final llegamos a una conclusión. Échale. Dice que hubo un oráculo que dijo una profecía con las sirenas. Ujú, El oráculo, no se menciona qué oráculo, yo dije, voy a investigar a ver si dice que es el de ujú, Delfos o alguno, no dice en ninguna fuente qué oráculo es,
pero un oráculo predijo que van a desaparecer o que desaparecerían cuando un navegante consiguiera resistirse a sus encantamientos. Se dice que cuando pasaron por la isla los argonautas en busca del bello sino de oro, habían sucumbido a sus cantos y bellas promesas, pero que el mismo Orfeo que viajaba con ellos se puso a tocar la lira y a cantar y superó a las sirenas. Entonces, de acuerdo con la predicción, estos perdieron todo poder sobre los hombres, bueno, estas más bien perdieron todo el poder sobre los hombres, y una de ellas, llamada Parténope, quedó tan humillada que se arrojó al agua y se ahogó. Aunque también se habla de una historia similar en la Odisea. Si recordarás, con Ulises, cuando Circe le advierte del peligro que correría al pasar por el lugar donde estaban las sirenas, ordenó a su tripulación taparse los oídos con cera y amarrarlo al mástil y no detenerse aunque él se los pidiera. Por lo que también en esta historia la sirena Parténope se suicidó. La historia de Parténope es triste porque al no ser escuchado su canto, situación poco común porque pues siempre se escuchaba, ¿verdad? Y desesperada por no haber encontrado a Ulises, perdón, se tiró al fondo del mar. Su cuerpo fue arrastrado por la corriente a las orillas del Golfo de Nápoles y fue sepultado ahí, en recuerdo suyo. Obviamente, cuando encuentran el cuerpo y lo entierran y todo, la ciudad se levantó como monumento en honor a Parténope y actualmente hay una isla, me parece, o es algo de ahí de Nápoles, que se llama Parténope. Una ciudad que se llama Parténope en honor a esta sirena. Entonces, revisando la historia de esta sirena, es fácil deducir que tenía forma de ave. Y por eso se murió. Porque la imagen de mitad ave y mitad mujer fue una de las representaciones más aceptadas en la antigüedad hasta la Edad Media. Porque aparte si hubiera sido mitad pez, mitad humano, se hubiera nadado, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando se avienta al mar de cabeza, se suicida y entonces por eso se muere. La metamorfosis... Estoy revisando algo con producción, tú sigue, ¿eh? Ok. La metamorfosis de seres alados a seres con cola de pez es incierta. Lo único que se sabe es que después de ser despechadas por Ulises y según la leyenda, deben suicidarse, tirándose de cabeza al mar. Entonces, se cree, existe una teoría, no existe una teoría, como tal, que nos diga que eso fue lo que pasó, que eso es el motivo por el cual se convirtieron de aves a peces. Pero Carlos García Gual, en el libro que le cité anteriormente, manifiesta que para él podría existir la intervención por parte de Poseidón, que él les ofreció cambiarles las alas por cola de pez y así ya no se morían. Y hacerlas inmortales de alguna forma. Exactamente. Entonces yo siento que eso pudo haber pasado, que por eso es que hubo esta metamorfosis. Ok. Descritas por Aristóteles, Plinio, Apolonio de Rodas, Ovidio, en los bestiarios medievales, entre otros, como mujeres desde la cabeza hasta las caderas y peces de ahí para abajo o con alas y garras. O sea, si nos damos cuenta, han sido descritas por muchos personajes. Varios. Exactamente. En el folclore nórdico y bretón, se tenían expresiones como escuchar el canto de las sirenas es hacer caso de consejos atractivos, pero peligrosos. Las mujeres que saben usar sus encantos son sirenas. Ahí vamos a cambiar un poco los mitos. A lo mejor no era una sirena como tal, sino que como hombre, si tú escuchabas a las mujeres darte consejos atractivos y peligrosos, automáticamente te convertías en sirena. Esa es como una metáfora. Entonces, que si las mujeres sabemos utilizar nuestros encantos, somos sirenas. Me gusta más esa definición. Pues sí, porque aparte es nórdica, ¿no? No, porque me parece que tiene más relación. O sea, lo que te decía, a lo mejor no eran cantos, sino eran encantos, ¿no? O sea, a lo mejor el encanto de la mujer, esta parte del atractivo femenino, ¿no? Que no es algo nuevo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no solo para los nórdicos y los bretones era esto, sino también para los griegos. Para los griegos las sirenas se trataban de genios híbridos, seres similares a las ninfas y dependiendo de la versión del mito eran 3, 5 o incluso 8. Vivían en el mar cerca de lo que es Sicilia.
Su forma era del cuerpo de ave con rostro de mujer, por lo que no tenían aletas, sino alas para poder volar, aunque posteriormente se tomaron como seres con cola de pez. O sea, para los griegos ellos eran con alas, para los griegos. Es difícil encontrar cuál es el verdadero origen de las sirenas, ya que son muchas las historias que narran su origen, pero logré encontrar algunos que les voy a compartir. Es muy difícil poder encontrar algún origen exacto de las sirenas. Se dice que eran hijas del río Aquelo. ¿Aquelu o Aquelo? Es que termina con doble O, y en inglés sería Aquelu, ¿no? Aquelu. Pero es Aquelo, ¿no? Aquelo. Un río personificado en figura de hombre, y de la ninfa Calíope, o también puede ser la diosa de la memoria o alguna otra musa. No se sabe quién era su mamá realmente. Eran divinidades marinas, temibles, que tenían aspecto de pajarracos con cabeza de mujer. Para explicar esta rareza, se cuenta que Afrodita o Ceres les puso plumas de pájaro, pero conservando la cabeza de doncella, porque ellas se negaron a dar su virginidad a dioses inmortales. O sea, Afrodita les dijo, pues van, ahí están los dioses, ahí están los mortales, tengan hijos, y ellas dijeron, no, no quiero, y entonces dijo, bueno, está bien, entonces te voy a dar plumas de pájaro, pero vas a conservar tu cabeza de doncella. No podían volar, porque o sea que hijos no tenían, como quien dice. No. O sea, esta parte de, por ejemplo, Aquaman, Sirenoman, Ahí voy, a eso también voy, el porque Sirenito. ahorita lo vamos a ver. No podían volar porque fueron vencidas por las musas en un concurso de música, y estas usaron sus plumas para hacerse sus coronas. O sea, las musas les dijeron, vamos a hacer un concurso de música, les ganaron y les quitaron las plumas. Entonces, pues, pobres, ¿no? En la mitología griega, las sirenas eran 3 peligrosas mujeres pájaro, retratadas como seductoras, que vivieron en una isla llamada Sirenum Scupuli. Más tarde, las tradiciones identificaron la geografía de esta isla con los islotes de Antemusa, el Cabo Pelorum, cerca de Paestum o de Capreae. Todo está por Italia. Todo está por Italia. Todas estas localizaciones están rodeadas por, obviamente, acantilados y rocas. Entonces, por eso se dice que por ahí es donde están las sirenas. También puede encontrarse una semejanza de las sirenas con la diosa Afrodita, hija del semen de Zeus, convertido en espuma de mar. Entonces, como Afrodita fue convertida o nació del semen de Zeus hecho espuma, se cree que hay una semejanza con las sirenas. O sea, Zeus es como las ballenas. Sí. Ok. Sí. No quiero pensar no quiero pensar por qué está salada el agua al mar. No pienses. No quiero pensar qué es lo que convirtió a Afrodita. No pienses y sigue. Afrodita fue obviamente la diosa, o es la diosa del amor y protectora de los marinos. Su espejo se dice que ha sido heredado por toda la estirpe de las sirenas. Entonces es otra razón por la cual se cree que es algo de las sirenas, ¿no? Porque el espejo de Afrodita se ha pasado de generación en generación, así como las abuelitas cuando te heredan algo, pues así te lo pasan el espejo de Afrodita. Leyendas en Siria, hasta en Siria, esto me causó bastante decir, wow, en Siria. También hablan sobre sirenas. Una de ellas cuenta que Atargatis, la diosa de la luna, protectora de la fecundidad y el amor, era perseguida por Mopsos, por lo que se sumergió en el lago Ascalón con su hijo y se salvó gracias a su cola de pez. Pero esta historia a veces se confunde con la de otra diosa siria que se llama Derceto, que también se arrojó a las aguas del mismo lago después de matar a uno de sus sacerdotes y abandonar a la hija de ambos en el desierto. O sea que Derceto, digamos que se metió con uno de sus sacerdotes, tuvo una hija y después se arrepintió y entonces se aventó al río, bueno, al lago, pero dejó a la hija abandonada y como castigo por su pecado le dieron cola de pez. Ok. Y su hija fue criada por las palomas.
Y tiempo después se convirtió en Semiramis, reina de Babilonia. A ver, pero aquí realmente no hay nada que haga hincapié en el mar. Porque me dices palomas, en lugar de decirme gaviotas, por ejemplo, ¿no? Pero la dejó en el desierto a la hija. Sí, pero me refiero, o sea, no hay nada que haga referencia a el mar. No, porque aparte ella se aventó un lago, ni siquiera fue al mar. Por eso te digo que hay sirenas que salen en ríos, en lagos y en mares. Ok, continúa. Los pueblos germánicos también tenían a sus sirenas, engendradas por un dios malhechor. Ellas eran las Nixen, que cautivaban a los hombres para ahogarlos y así satisfacer el apetito de su padre. Su hábitat eran las aguas estancadas, lagunas o estanques. La única forma de reconocerlas era porque los dobladillos de sus vestidos están siempre húmedos. De hecho, hay una historia de las Nixen en donde dicen que en una noche estaban unos chicos bailando, haciendo una fogata, y se acercaron unas bellas damas a ellos, cenaron con ellos, bailaron, y eran tan bellas que ellos se enamoraron de ellas, ¿sí? Y les dijeron, mañana nos vemos aquí, ¿sí? Y entonces a la siguiente noche llegaron ellas y otra vez pasó lo mismo, bailaron, hicieron ya tal cosas, y cuando les dijeron, síganos, vengan, vamos acá a seguir la fiesta, uno de ellos volteó hacia el piso y vio que el vestido de las chicas estaban empapados. O sea, solo la parte de abajo del vestido estaba empapado. Entonces dijeron, gracias, bye, son las Nixen, con permiso. Esa es una historia de las Nixen. Me gustó mucho. Está interesante. Interesante. Porque lo que hacían era traer hombres para llevárselos a sus papás y órale, papi. Está. Cómetelos. Te traje comida. En la mitología escocesa hay una sirena llamada Ceasa, o doncella de las olas, cuya parte inferior es de salmón. Es rosa. Salmón. En Cantabria existe una sirena llamada la Sirenuca de Castro Urdiales, de la que, sí, así se llama, de la que se dice que vive por las costas de Urdiales, y con su canto, esta no es mala, fíjate, esta es linda, con su canto les avisa a los marineros cuando ya se están acercando demasiado a la costa y les advierte del peligro de chocar contra los acantilados. Es una de las pocas que se conocen como bondadosa y que ayuda a los marineros. Esta no se los come ni nada, sino les avisa, ¡ey! Peligro. Mi casa. Ajá. En la Edad Media, esta figura mítica fue usada como simbolismo de tentación. Pues, ¿por qué la Edad Media? De tentación, de deseo, de vanidad. De ahí que se les vea siempre representadas con un espejo y un peine, porque eso es la vanidad, ¿no? Eran vistas como seres siniestros y carentes de alma, cuya enigmática voz hechiza al hombre y lo arrastra hasta las profundidades de los sentimientos y de las emociones. Y pelirrojas, si no mal recuerdo. No sé si pelirrojas, pero seguramente tú se hubieras caído con una pelirroja. Sin broncas. Esto, según lo escrito por J.C. Cooper en su libro Cuentos de Hadas. La sirena se trataba de una representación de sexualidad y feminidad, que según las ideas religiosas del medievo, que ya sabemos que es mucho, solo conducían al pecado y a la muerte. Representaban un ideal de mujer que no pertenece a la tierra, porque para el hombre del romanticismo, el amor en la tierra es un amor imposible. Entonces acá fue donde ya empezaron a alucinar que ya son cosas muy sexuales y muy de pecado y muerte y más, ¿no? Ok. Están muy vinculadas a la muerte y al más allá, porque se cree que podrían haber sido en su origen espíritus de los muertos, como una especie de encarnación. Ya lo habíamos hablado en las hadas, ¿no? Que eran ángeles caídos, que ya están en el mar y que pues, por eso se convirtieron en sirenas y demás. Si no saben sobre esto, pues córranle a ver el podcast de las hadas. Les digo, aquí todo lleva un orden y todo lleva una conexión. Todo está secuenciado. Todo está secuenciado. Siempre fueron asociadas a lo prohibido, como lo representa Hans Christian Andersen en su libro The Little Mermaid, ¿no? O sea, La Sirenita, que salió en 1836, donde describe la trágica historia de una joven sirena que renuncia a su voz por tener un par de piernas humanas y poder estar con su amor, un mortal, que termina por engañarle y casarse con otra.
Y lo triste en el cuento original, porque el que nos enseñaron en las caricaturas no es el real, que según se casan y son felices por siempre, no, la engaña y se casa con otra. Lo siento, les arruiné el final. Pero en el cuento original, cuando la sirenita muere y se convierte en espuma de mar por haber sido engañada e ingenua, eso es lo bonito. ¿Porque se llamaba Ariel? ¡No! Chiste muy estúpido. No. Ajá. Pero sí, puede ser. Ajá. Okay. No, se supone que cuando son engañadas por un mortal y no las escuchas, no escuchan su canto, pues se mueren. ¿Te acuerdas la historia del oráculo? Dice que si no las escuchan, se mueren. Como esta nunca la escuchó su amor mortal, pues entonces se tenía que morir. Pero las sirenas y todos los seres del mar dicen, ay, pobrecita, cómo sufrió, tan ingenua, fue engañada. Entonces hicieron como un tributo e hicieron que se convirtiera en espuma de mar. Es triste, pero no crean que se casó con su amor. No se casó, la engañó. Hasta las sirenas guapas son engañadas. Pues está diciendo que no son guapas. Ah, sí, perdón. Por eso es que la engañó, pues ha dicho una puta madre, esta me viene siguiendo por todos lados. Bueno, si quisiéramos hacer un análisis tipo psicoanalítico, acá ya metiendo cosas más psicológicas, podemos ver que en el plano simbólico, estas doncellas del agua son los abismos del inconsciente. Antiguamente, como ya lo vimos, eran considerados el símbolo de la seducción y los peligros de la navegación. Hoy no se considera así, son más consideradas como un símbolo de fascinación mortífera, ¿no? Pero antes sí, eran consideradas como seducción y un peligro en la navegación. Ahorita ya son como una fascinación. ¿A quien no quisiera encontrarse una sirena? Simbolizan también los engaños de la ilusión. Como decía un proverbio latino, la mujer por arriba hermosa termina en cola de res. O sea, ten miedo de una mujer sumamente hermosa, de la cintura para arriba, porque podría ser sirena. Ah, yo pensé que te decía, ten cuidado de una mujer con unas tremendas y así, pues sí. Ese es mi refrán que te acabo de decir, ¿no? En el vulgo pero del barrio. En pocas palabras, el refrán que dijiste tan burdo y tan del barrio tiene mucho que ver, o sea, eso es lo que dicen ellos, ¿no? O sea, estos refranes que tengas mucho cuidado con las mujeres hermosas, que porque pueden engañarte y etcétera, ¿no? Esto nos lleva a que, según lo pensado en esos tiempos, este tipo de seres eran frígidas, y eso las excitaba a un deseo que ellas mismas no sentían o no podían satisfacer, porque tenían cola de pescado, según Cirlot en su imaginaria fisiología. Y de hecho ahí en los show notes les voy a poner una imagen que encontré en la red de la fisiología de una sirena. Se ve el esqueleto de una sirena, y ahí vamos a podernos dar cuenta que pues no tienen un órgano sexual como tal y pues no pueden tener esta satisfacción de su deseo. Pues es como Aquaman, ¿no? ¿Qué Aquaman? ¿De qué Aquaman estamos hablando? Porque si es de Jason Momoa, en verdad es que él tiene toda la sensualidad del mundo y puede hacer lo que quiera. Sí, pero es lo mismo, ¿no? Dije, puede hacer lo que quiera. Y si lo tuviera, ¿dónde haría del baño en Atlántida? ¿Y a dónde sería su popó? No quiero saber, ok. Bueno, ahora, en otro análisis podemos considerar al mar como el inconsciente. Y sus profundidades, o sea, el inconsciente y sus profundidades es el mar. Así como profundo del mar, así está con el inconsciente. A la navegación como el viaje de la vida humana. Se me hizo muy interesante este análisis, fíjate, váyanlo pensando. El mar es el inconsciente y su profundidad. La navegación y el no tener voz podría ser también el inconsciente. Sí, también podría ser el inconsciente, pero fíjate, la navegación es el viaje, ¿no? Es un poco como el comercial que decimos que está bien bonito del tren. Algo así, pero con un barco, ¿no? Que es tu vida. A la sirena, como la imagen de las tentaciones que brotan de las fuerzas inconscientes, o sea, del mar. En tu inconsciente salen tentaciones, como las sirenas, y que encontramos en el camino de la evolución individual o de la iniciación. Me gustó mucho esta forma de analizarlo. Este análisis lo hizo Juan Eduardo Cirlot,
que realmente no está tan alejado de la realidad, es una metáfora muy interesante, ¿no? Poner a la vida como el barco, a esas tentaciones como las sirenas y al mar como tu inconsciente. Y bueno, y de mis mitos y sirenas favoritos les voy a contar el de Melusina, que es una que seguramente tú vas a decir, ah, sí, ya conozco ese nombre, ¿no? ¿Tú qué piensas? Y pues bueno, como te decía, después de una pequeña falla técnica, vamos a hablar de uno de mis sirenas favoritas, que es el mito de Melusina, que seguro te suena el nombre. Como una de mis plantas. Ajá. Exactamente. Figura del mundo férico, hija del hada Persina, convertida en sirena por su propia madre, por llevar a cabo el complot junto con sus hermanas para asesinar a su padre. Es un mito un poco largo esto de por qué se convirtió en sirena Melusina, por qué la convierte su mamá en sirena, pero bueno, ojalá en alguna ocasión podamos contarlo. Ok, sí, estaría bien. Melusina se casa con un caballero de nombre Raimundo. Se casaron con la condición de que éste no la podía ver ni acercarse a ella los sábados. Ok. El matrimonio fue feliz, Melusina tuvo 10 hijos, cada sábado ya se desaparecía, el marido no la buscaba, ni la veía, ni nada. Obvio. Pero ya sabes que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces Raimundo ahí va y desafía el trato y se asoma a ver qué es lo que está haciendo Melusina todos los sábados, ¿no? Entonces espía a su mujer y descubre su transformación en el baño y se da cuenta que Melusina tenía una cola rara de sirena. En algunos mitos dicen que es una cola de serpiente, y al darse cuenta Melusina, pues huye y no vuelve nunca a ver a su marido. Melusina es una de las mujeres consideradas como las más importantes dentro de la magia. Es obviamente sabe estas cuestiones mágicas y demás, y pues es convertida, como te dije, en sirena por su mamá, por querer matar a su papá. Y no sé si te suena este mito como a una película de hace mucho tiempo que se llama Splash, que fue protagonizada por Tom Hanks, en donde una sirena se enamora de un humano y se convierte en ser humano ella, pero que se tiene que mojar en la bañera o en la tina y echar sal. Ajá. Sí. Que se tiene que echar sal en la bañera para poder sacar su cola de sirena. ¿Sí te acuerdas de esa película? Ya. Es algo que está un poco viejita, ¿verdad? Poquito. Nada más Tom Hanks se ve demasiado joven. Pero bueno, esta es una de las tantas películas que se han hecho a través de la historia por las sirenas y por estos mitos. Y creo que esa es una de las cuales representa más la historia de Melusina. Otra historia es la de Lorelei, que se parece un poco a la de la diosa Siria. Una de las versiones cuenta que era una mujer muy bella, que seducía fatalmente a los hombres hasta llevarlos al suicidio. Hasta que uno de sus enamorados, que era un sacerdote, la obligó a suicidarse arrojándose a una roca del Rin. Otra de las historias cuenta que Lorelei se casa con un príncipe, que luego de abandonarla, ella sube a lo alto de una roca y es ahí donde canta y llora. Se mira en un espejo y peina sus largos cabellos dorados como una sirena, atrayendo a las miradas de los navegantes que, fascinados por su belleza, estrellan su barco en los escollos, que son las rocas que son poco visibles en la superficie del agua. O sea, son esas pequeñas roquitas que no alcanzas a ver porque desde el agua sigue chocando contra las rocas. Y esto fue por una forma de venganza por el abandono de su esposo. Como la abandonó su esposo, entonces lo que hace es subirse a esta roca, peinar sus largos cabellos, enamorar a los navegantes que van y se estrellan contra los escollos. Okay. Buscó venganza. Exactamente. Y seguro se preguntarán, estás preguntando tú también, ¿por qué no he hablado de sirenos? Ok, porque es algo así como los duendes. Se atribuye más la idea de mujeres que de hombres, aunque no se descarta la idea de que así como Poseidón,
existan hombres llamados tritones, que serían como el masculino de las sirenas. Pero ese es otro ser mitológico. O sea, no podemos hablar que sean sirenos. No existen los sirenos. Son sirenas y tritones. ¿Okay? O sea que Sirenoman y el sirenito de Rigo Tobar no existen. No. Ok. No, porque no existen los... Sería un tritón. Pero ya no combinaría el tenemos un tritoncito y el sirenito sí. Entonces, esa es la razón. Exactamente. Voy a demandar a Bob Esponja por Sirenoman, pero sigue. Sí, no existen, los sirenos no existen, existen los tritones. Probablemente como en los duendes, ¿no? O sea, que buscaban precisamente hombres en la superficie para poderse casar con ellos. Reproducir. Pues no hay hombres abajo, solo tritones. Es por eso si te das... bueno, no, en las sirenitas sí había hombres. Bueno, no, ¿sí? Sí, estaban unos hombres cuando están en el de pobres almas en desgracia, están ahí los hombrecitos ojitos ahí. No me acuerdo. Pero bueno, te diré que sí. Ajá, exactamente. Entonces, esa es la historia de las sirenas. Pero quiero concluir para poder llegar a este, digamos, debate entre si existen o no existen, con lo siguiente. La ciencia no acepta la existencia de estos míticos seres y prefiere que se piense que son mamíferos acuáticos como los manatís, las vacas marinas y las focas. Es lo que te decía. Esa es la conclusión a la que llega la ciencia. No existen sirenas, lo que existe o lo que tú has visto son manatís o son vaquitas marinas o son focas. Eso es lo que dice la ciencia. Pues es que, mira, por la descripción, la foca se parece más a una mujer. Y la cola, pues, igual, o sea, quedaría como esa forma del cuerpo humano. Digo, no estoy diciendo que las mujeres sean gordas, aclaro de una vez, porque si no va a decir, yo no soy una foca, no me refiero a eso. O sea, me refiero a que tienen una figura más parecida a si la ves de espaldas, por ejemplo, ¿no? Una mujer que esté sentada, ¿no? En una roca, pues la verías por la espalda y dirías, es una foca, güey, ¿no? Pero pues, no es una foca, en este caso, por lo que y ellos luego veían. Si traes el cabello así como súper largo y todo, sí, pues sí puede ser. Y además, imagínate también el tiempo que tuvieron que pasar en barco, ¿no? Que pues ya todo lo que veían ya le querían pegar. ¿No? Ya le querían pegar. Bueno, pero también eso era lo que yo te decía. Vamos a considerar que antes había más viajes en mar. Ajá. Entonces, al haber más viajes en mar, podías encontrar cosas misteriosas en el mar, ¿no? Si digo, hace poco encontraban algunos animales medio extraños en lo más profundo del mar, ¿qué te dice que en lo más profundo del mar no existe una sirena? Bueno, pero es que ya estarías entrando en una parte que también digo, es inexplorado todavía el mar, por ejemplo. Creo que se conoce nada más, creo que el 20-30% de lo que es la superficie del mar, por así decirlo, ¿no? Porque ya llegando más abajo ya no hay una supervivencia de ningún aparato, ¿no? Creo que sí hay casos registrados de 2 o 3 güeyes exploradores que se aventaron en cápsulas casi, ¿no? Y llegaron hasta una cierta, creo que apenas creo que la tercera capa, porque la primera capa, pues la superficie, ¿no? La que nosotros vemos, ¿no? Y la que podemos nadar y todo. La segunda capa es, creo que, donde ya se empieza a perder la luz solar y ya el agua es muy, muy fría. Obscura. Y la tercera, la tercera y la cuarta, y creo que hasta una quinta, son las que no se han explorado. Y creo que estos güeyes llegaron hasta la tercera y la cuarta. Pero más o menos. O sea, si siguen descubriendo animales y seres acuáticos, no, bueno. Se dice que no pueden existir las sirenas. Pero entonces también tenemos que decir que pues, existe el Kraken, por ejemplo, ¿no? O el monstruo del lago Ness. Ajá, porque evidentemente pues, no se ha sumergido tanto el ser humano, ¿no? Yo digo que no me acuerdo, no tengo bien el dato, si es el 20 o el 10%, algo así, de lo que está explorado a nivel superficial del mar, ¿no? Y además los peces no son, por ejemplo, hay unos que luego sacan, ¿no? Y dicen, está bien pinche feo. No está feo. O sea, lo que pasa es que cuando tú lo sacas de esa superficie, se comprimen, así como, ¿no? Porque ellos tienen otra presión allá abajo hay una presión mayor. Diferente. Mucho mayor. O sea, a lo mejor es por eso que son feas en el exterior. Ajá, sí, es que ese es el punto. O sea, eso es a lo que te quería llevar. O sea, si tú le buscas la parte lógica a esta parte, pues podría ser que a lo mejor las sirenas estando en la parte
disputa inferior del agua, ¿no? Pues sean o fueran seres muy bellos. Pero pues ya una vez tocando la superficie, pues, se degradaban totalmente, porque te digo que sí ha ido como... estos peces que son como narizones, o sea, estos que son como muy pinches jetones, ¿no? Y que traen su pinche lucecita, ¿no? Pues no es porque estén feos, o sea, en realidad es que cuando tú los sacas a flote, la presión los mata. O sea, la presión los comprime. Es como si Sí, nosotros porque es otro fuéramos a la tipo de luna, presión. ajá, como si te fueras al espacio, ¿no? Y no trajeras el casco despresurizador, pues te va a andar la chingada, ¿no? Exacto. Explotarías, básicamente. Y obviamente, pues imagínate, estando en el mar tanto tiempo, navegando y todo, pues sí podían ser vistas, tal vez, Sí, porque querían salir o algo así, y ahora pues ya no van a... Ajá. No, sigue. Y también, por ejemplo, había muchas rutas que ahora no conocemos, porque ellos viajaban por rutas que no conocían. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea, ya por ejemplo en los 1700, en los 1800, ya había muchos barcos que viajaban. Y eran Mira, voy a aplicar la de las sirenas, mientras tú la, hablas. la Royal Navy, todas esas, ¿no? Que eran embarcaciones que iban de aquí para allá. Entonces, y ellos no documentaron nunca nada de eso, es a lo que me refiero. O sea, en ese tiempo todo era en barco, ¿no? Si tú quieres llegar a América, pues en barco. Por eso Y te digo que puede ser. Pero no está documentado nada. Bueno, ¿qué tal si son archivos prohibidos? Pues es que yo sepa, lo más documentado que hay de las sirenas es digamos, de la Edad Media para atrás, ¿no? Y ahorita porque empezó este hype de las sirenas, ¿no? Y te digo que yo me acuerdo que no tiene mucho que salió ese documental de monstruos, no me acuerdo si es de Discovery o es de History, y hacían esta recaudación de los mitos y de información y todo, y nadie ha visto nunca una sirena. Lo que han visto son Es que pedazos, a lo ahí mejor también creaciones. hay otra cosa. No puedes decir que viste una sirena si te matan. No sé. No, yo de las sirenas ahí sí no es un ser mitológico en el que yo creería. Ese sí no. Ahí sí no. No, y finalmente es un mito, ¿no? Porque tenemos lo que dice, del que dijo, del No, que se dijo, no. y no tenemos una certeza, como tú dices, porque nadie en la actualidad ha visto a una, ni está Es que documentado. no es tanto eso, sino me refiero en cuestión de que bueno, al menos a mí no me parece algo razonable. Ahí está una Mira, sirena. ahí está una sirena, ¿no? Ahí está una sirena. No es como que algo que se haya documentado. O sea, por ejemplo, un dragón, por ejemplo, ¿no? Pues te dicen que el dragón y los dragones y todas las culturas hablan de dragones, ¿no? Entonces ahí sí dices, bueno, pues que sí, ¿no? Bueno, y de hecho, eso no lo toqué porque no es algo que sea cierto. Se descubrió un esqueleto de una sirena, entre comillas, y se expuso en un museo. Pero cuando se revisó, se dieron cuenta que era un esqueleto armado. Hechizo. Ajá, exacto. Entonces también por eso no lo puse como dentro de la investigación, porque se descubrió que no era cierto, ¿no? Pero sí existe en la documentación de una persona que dijo que había encontrado una sirena. Todo el mundo dijo, sí, es una sirena, y no, pero resulta que eran esqueletos, creo que de un niño y de un pez, o de un tiburón, o de algo así, no me acuerdo bien. Eso es lo que te digo, o sea, realmente ahí sí no hay forma de documentarlo, ni hay forma de autentificar que realmente sea, porque a lo mejor sí, quien quita que a lo mejor sí era una sirena, pero pues como nunca hemos visto una, pues a lo mejor la espina dorsal es de una pinche, no sé, de un guachinango, ¿no? Entonces es como, pues no sabemos, pero te digo, o sea, yo en lo personal, ese es uno de los seres míticos que no creo mucho, no. Pues ya lo dejaremos al criterio de nuestros seguidores, que nos digan si creen o no creen en sirenas, o si les rompí sus ilusiones con la sirenita. Lo siento. Pero quienes sean fanáticos de la sirenita, triste decepción, no se casa con él. Y como todas las princesas, pero bueno. Exactamente, ajá, como todas las princesas. Que ya contaremos, que es spoiler alert, esperen el último episodio de este mes de seres míticos y fantásticos. Porque hablaremos de algunos cuentecillos por ahí interesantes. Puede que igual toque otra vez el de Sirenita, no lo sé. Puede ser. Ya veremos. ¿Cuáles rompe historias de niños? Exactamente, pero pues yo creo que yo ya me voy a ir porque mi cabello ya se está cayendo por exceso por falta de aguas de sal.
Entonces, necesito echarme un chapuzón aquí al mar. Te estás clarificando ya. Sí, ya, se me está haciendo el cabello muy feo por no tener sal que nutre mis hermosas melenas largas de sirena. Entonces, pelos de muñeca de basurero, pero bueno, dale. Está muy bien, entonces pues esperamos que les haya gustado mucho este podcast. Si quieren saber más, escríbanos ahí, les vamos a poner algunas fuentes de donde saqué la información, algunos libros, muchos libros muy buenos en donde pueden investigar y también esperen los show notes para que vean el esqueleto de la sirena. Y si encuentro el documental, lo subo el link a la página de Facebook. No, a la página de Facebook, ahí para que lo puedan ver. Es que no me acuerdo, o sea, lo vi. Sí, tiene mucho. Creo que está todavía mi papá con nosotros, entonces es como. No, sí, ya tiene demasiado. Pero bueno, está muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima y si quieren decirnos y contarnos si creen o no creen en las sirenas, ahí escríbanos, por favor. Y listo. Bye. Adiós. Voy a echarme un chapuzón. Corre, ve, anda, chao. Adiós.